Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wacom Webinars con Nadim, esta vez que tenemos el privilegio en este 2020 de presentar a nuestro buen amigo Nadim. Nadim, que estás ahí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la familia de Wacom, a todas las personas que nos están acompañando a esta hora. Pues muy buenas tardes desde acá, desde Colombia. Y muy bien, muy contento de por fin estar acompañándolos aquí en un webinar de Wacom. Bueno, con mucho que conversar de ustedes, dispuesto a compartir un poco de mi conocimiento y bueno, también saliendo, mi querido Patricio, saliendo de un susto que me llevé hace un momento porque faltando como unos 20 minutos para que arrancara el webinar, hubo un apagón en mi edificio. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, por favor entiendan que eso fue lo que sucedió. Pero nada, muy bien, muy contento y con toda la actitud para comenzar con este webinar, Patricio. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricio Mañueco. Estamos aquí encargados de los Wacom Webinars con Nadim y otros artistas que hemos presentado. En esta ocasión les vamos a presentar una exclusiva del nuevo producto de Wacom One. La verdad que estamos muy orgullosos que acabamos de lanzar a principio de enero. Es un súper producto Wacom. De verdad que Nadim ha sido de los primeros artistas que ha tenido la oportunidad de trabajar con él en Latinoamérica. Nos va a contar un poco cómo es su funcionamiento, cómo siente la experiencia de trabajar directo sobre la pantalla y crear sus obras y todo su trabajo. De verdad que es muy bonito ver el trabajo de Nadim obviamente, lo que creas, Nadim, en Parapolítica, periódicos y otros medios, me imagino, libros, que te va a ayudar mucho, pero es muy productivo y este producto me imagino que hace ese fit perfecto para tu ritmo de trabajo. Pero también Efectiva, antes sí, quería sí. preguntarle a los chicos que están conectados, muchas gracias, agradecerles por estar aquí, tomarse el tiempo para aprender algo con Nadim el día de hoy y vamos a tener más sesiones con él, pero cuéntenos de dónde son, de dónde vienen. Tenemos un chat que está ahí la plataforma del webinar donde pueden escribir. Si tienen dudas, preguntas, pueden hacérselas. Nosotros obviamente la intención es transmitírselo a Nadim, los que están conectados y tengan curiosidad de preguntar lo que sea, con todo gusto, se le haremos la pregunta a Nadim con todo cariño para que obviamente sigamos aprendiendo y mejorando las técnicas de trabajo como este gran profesional de Nadim nos va a enseñar el día de hoy. Pues aquí adelante, Nadim, puedes iniciar, es todo tuyo el webinar, ahora sí, puedes cambiar de pantallas y presentar. Ok, perfecto. Pues bueno, reitero entonces mi saludo de muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando en este primer webinar. Y hay algo que me tiene muy contento, que me tiene muy emocionado de poder participar en este webinar y es que Wacom ha querido darle la oportunidad al humor gráfico, al dibujo rápido. Hemos visto muchos artistas a lo largo de los distintos webinars que se han hecho, distintos estilos, pero por fin me siento muy orgulloso de ser el primer artista que muestra su trabajo a nivel de humor gráfico. Y bueno, voy a estar muy concentrado en mostrarles cómo realizo mi trabajo. El tema central de este webinar es cómo se elabora una viñeta de humor o de opinión, de acuerdo a lo que ustedes deseen hacer. Y bueno, rápidamente les cuento, soy un caricaturista y humorista gráfico colombiano, nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia, hace ya un buen número de años. Llevo ya más de 23 años dedicado de manera profesional a esto del humor gráfico y la caricatura editorial o de opinión, que es la que ustedes normalmente ven en los periódicos, en las revistas, en las secciones de opinión de los portales web que ustedes suelen visitar, donde hay contenido noticioso y de actualidad. Y bueno, me desempeño desde hace ya aproximadamente unos 7 u 8 años, si no estoy exagerando, como influenciador de la marca Wacom aquí en Colombia. Tuve la oportunidad también de acompañar a la marca hace unos 4 o 5 años, tal vez menos, en el Campus Party que se realizó en Guadalajara. De hecho, allá coincidí personalmente con Patricio y tuve la oportunidad también de mostrar allá en ese hermoso país que es México
mostrar en vivo y en directo de viva voz mi experiencia y algo de mi trabajo. Yo de todas maneras, como les digo, estoy aquí manipulando mis pantallas. Ustedes van a ver absolutamente todo con lo que yo trabajo y no puedo ver el chat en este preciso momento, no voy a poder verlo, así que confío que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que quieren hacer, no hay ningún inconveniente, pueden hacerla, pueden hablar libremente. Yo a través de Patricio es que me enteraré de las preguntas que ustedes tengan y comencemos entonces a trabajar. Comencemos, por favor. Listo, pues. Entonces, vámonos a aquí. Aquí este es el programa, bueno, aquí voy a estar hablando con ustedes. Este es el programa que yo suelo trabajar usualmente para hacer mis caricaturas. Es un programa que se llama Clip Studio Paint. Es uno de mis programas favoritos para realizar ilustración y caricatura. Básicamente me gusta mucho por el dinamismo que tiene a la hora de trabajar. Es un programa muy ligero, muy completo. Ustedes lo pueden descargar de la lista de softwares que tiene Wacom en su página una vez ustedes registran su producto. Y yo vine a conocer el Clip Studio Paint gracias a una tableta que conocí hace mucho tiempo, que fue la Intuos Comic. La Intuos Comic traía este programa de manera gratuita, ahí fue donde lo conocí y fue, se los digo, fue amor a primera vista. Yo quedé prendado del dinamismo y de la capacidad que tiene este software y es el que vengo manejando desde entonces. Así que, bueno, voy a mostrarles entonces rápidamente, básicamente en qué consiste mi trabajo. Pasamos entonces aquí a este nuevo canvas que tengo acá. Y básicamente lo que yo tengo acá es este programa en el que cuento con distintos tipos de plumas que me permiten desarrollar un trabajo de una manera mucho más dinámica, intuitiva, y puedo crear personajes de una manera muy rápida y muy eficaz. Eso partiendo del hecho sencillo de que cuando uno hace humor gráfico y caricatura, pues uno no tiene de pronto las ataduras o el rigor técnico a la hora de ilustrar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí terminé con ese osito panda. Vamos a pasar a esta pluma, que es una de las plumas que a mí más me gusta utilizar. Porque si ustedes se dan cuenta, y voy a hacer aquí rápidamente un personaje, se van a dar cuenta que la línea es mucho más orgánica. Aquí lo pueden ver de cerca. Es una línea mucho más orgánica, con irregularidades, con imperfecciones. Y a mí esto, a la hora de hacer caricaturas editoriales, me gusta mucho porque emula de manera muy efectiva lo que es el trabajar con una plumilla. Entonces, este tipo de características en el manejo de la línea con los pinceles que trabajo en el Clip Studio Paint, pues me permiten trabajar con esa fluidez. Vamos a entrar entonces de inmediato en materia en lo que tiene que ver con el trabajo de la elaboración de una viñeta, sea de humor gráfico o sea de opinión. Aquí les comparto entonces un poco, como les decía, de lo que se trata. Entonces, aquí, permítanme por favor un momento. Ok, aquí está. Ok, entonces, existen distintos tipos de viñetas en las que uno puede plasmar su opinión o plasmar algo que uno desee transmitir a través de los dibujos. El mundo del humor gráfico y de la caricatura, si bien es cierto que goza de una libertad a la hora de diseñar personajes, de crear personajes, de plasmar el contenido, pues nosotros también tenemos ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades a la hora de divulgar ese mensaje que queremos. A la hora de hacer opinión, a la hora de hacer humor, la libertad es absoluta, la libertad es total y lo importante es que el personaje que nosotros dibujemos se entienda y que esos personajes interactúen con la persona que los ve de una manera efectiva. El primer ejemplo que les quiero demostrar acá
es un tipo de viñeta muy sencillo. Básicamente es un personaje ilustrado, un dibujo, una caricatura, que va acompañada de un texto. Esta fue una caricatura que publiqué hace relativamente poco a propósito del tema de las elecciones en mi país, Colombia, y como pueden ver, es un personaje que simplemente está diciendo un texto. Es un personaje ilustrado que va rodeado de un texto donde en el texto, es donde pesa y se concentra todo lo que tiene que ver con el contenido de la caricatura o todo el contenido del mensaje que la caricatura quiere dar. Entonces, este es un tipo de caricatura muy elemental, muy básica, muy sencilla, en el que, como les digo, simplemente hay un texto y hay un personaje. Acto seguido está este otro tipo de caricatura. Todos estos dibujos que yo les estoy compartiendo son hechos por mí. En este otro es otra modalidad de viñeta en el que existe un tipo de conversación. Y en esa conversación es donde radica el punch, donde radica el impacto y el golpe de humor o de crítica, porque la caricatura no necesariamente tiene que hacer reír, sino también de alguna manera informar y generar opinión. Aquí es donde lo podemos ver. Un personaje que está interactuando con otro, hay un texto repartido entre los dos personajes que interactúan. Esta caricatura la hice a propósito de los preocupantes y elevados niveles de sobrepeso que existe entre la ciudadanía latinoamericana, inicialmente Colombia, México, que es otro país que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud también presenta altos índices de sobrepeso en su población. Y en esta caricatura básicamente lo que hacemos es eso, un personaje, un reportero, está conversando con otro personaje y ese segundo personaje es el que da ese texto, el que da esa información que se convierte en el punch, en el cierre humorístico o de crítica de esta caricatura. Acto seguido también, y hay otra manera de plasmarlo, está una viñeta en la que hay distintos cuadros, son distintas viñetas dentro de la viñeta y la lectura es exactamente la misma que nosotros le daríamos a un cómic. Y bueno, esta caricatura básicamente lo que cuenta, y yo creo que más adelante voy a explicarles un poco una de las contras que tiene la caricatura de opinión, es que aquí lo que estoy haciendo es, yo no sé si ustedes recuerdan el reto del Ice Bucket Challenge, ¿no? Que era distintas personas en redes sociales cumpliendo un reto de echarse encima un cubetazo, un balde, como le decimos acá en Colombia, un baldado de agua fría. Entonces yo a través de esta viñeta lo que hago es contar toda una historia donde yo estoy aceptando el reto del Ice Bucket Challenge, estoy a punto de echarme el baldado de agua fría encima, pero aparece una vaquita que en aquel momento en Colombia estábamos atravesando por una muy dura y muy cruda temporada de sequía en la que los animales en nuestros campos estaban muriendo de física sed. Y pues aquí pues la caricatura pues hace ese cierre, ¿no? Llega la vaquita, me dice tiene sed, yo me conmuevo y termino, en lugar de echarme el baldado de agua fría, termino dándole el balde a la vaca para que la vaca pueda saciar su sed. Lo bueno de este tipo de viñeta es que pues a lo largo de toda la historia yo puedo plantear toda una situación. Pero el verdadero éxito de una viñeta de humor o de opinión es aquella en la que con un solo dibujo yo puedo contar toda una historia o puedo dar todo un discurso o todo un mensaje. Y prueba de eso son estos dos ejemplos que les traigo a continuación. Esta caricatura, que está relativamente recién salida del horno, literalmente, es una caricatura en la que yo planteo toda esta crisis tan triste que está ocurriendo en el continente australiano. Para este tipo de caricatura, para este tipo de viñeta, para que funcione realmente, tiene que haber por lo menos un mínimo de conocimiento por parte del lector del tema que se está retratando. Es decir, si una persona en este planeta no tiene ni idea de lo que está sucediendo en Australia, no tiene ni idea de cuál es el animal que está dibujado en esta viñeta, no tiene ni idea de lo que está sucediendo en el mundo a nivel noticioso,
pues no va a entender esta caricatura y el mensaje se va a perder. Sin embargo, este tema en particular, que es el de los incendios incontrolados en Australia, es tan ya de amplio conocimiento que inclusive personas que no ven noticias saben lo que está sucediendo, ven este dibujo, hacen la asociación y automáticamente entienden lo que estoy tratando de dibujar, que es un mensaje triste, nada humorístico, a pesar de que el diseño de personajes tiene mucho de eso, pero no es para nada humorístico, pero sí que genera mucha conciencia y que informa acerca del pesar, la impotencia y la tristeza que uno puede estar sintiendo ante esta situación tan triste en aquel continente. Quiero mostrarles una última caricatura más, porque este tipo de caricaturas y de viñetas son las que yo considero como caricaturista y como humorista gráfico un verdadero éxito. ¿Por qué? Porque en un solo dibujo e inclusive, como pueden verlo, sin un solo texto, sin una sola frase, pueden llegar a transmitir mucho. Y quiero mostrarles esta última viñeta antes de pasar a hacer algunos ejercicios de dibujo. Les quiero mostrar esta última viñeta en la que quiero que sean ustedes los que de alguna manera le den la lectura al dibujo que hice. No voy a explicarlo, quiero que sean ustedes los que se tomen unos minutos, unos segundos en verla y en tratar de entenderla y que cada uno le dé la interpretación que considere. Así que aquí va. Me gustaría mucho saber de pronto si, mi estimado Patricio, si ya hay algunas personas en el chat que están tratando de hacer su conjetura de qué es lo que estamos dibujando o qué es lo que está plasmado en esta viñeta. Bueno, ya hiciste la pregunta, esperemos ahora las respuestas. Está el chat dentro de la barra del mismo software, donde pueden preguntar, simplemente tienen que escribir. Mira, Oscar ya nos dice, ¿en algún momento te has ganado algún problema por una de tus caricaturas? ¿Y cómo lo afrontaste? Ok, Gracias, Oscar, por la pregunta. Bueno, muy bien, voy a responderle a Oscar. Oscar, un saludo, gracias por estar acá con nosotros. Indudablemente sí. El humor gráfico y la caricatura específicamente de opinión y editorial tiene esa característica y es que toca nervios muy sensibles en la sociedad. A diferencia de otros géneros o estilos de dibujo o de ilustración, nosotros acá siempre vamos a incomodar e inclusive podemos llegar a ofender a algún círculo social o grupo político o grupo económico. Y efectivamente sí, efectivamente uno recibe amenazas, uno recibe denuncias, uno recibe, inclusive uno recibe denuncias judiciales, como me sucedió el año pasado cuando un abogado acá en Colombia muy conocido y abiertamente de derechas me denunció judicialmente por una caricatura. ¿Cómo lo resuelvo o cómo lidio con ese tipo de situaciones? No solo yo, sino cualquier otro caricaturista editorial, básicamente haciendo en el buen sentido de la palabra caso omiso de ese tipo de amenazas o de intentos de intimidación y concentrándose en que estamos simplemente expresando una opinión. Las redes sociales hoy por hoy se han convertido en verdaderos escenarios donde la gente puede expresar lo que piensa, escribir lo que piensa, divulgar lo que siente frente a X o Y situación. Yo hago lo mismo. La diferencia es que yo lo hago a través de dibujos. Entonces, básicamente de eso es de lo que se trata. Se trata de dar una expresión, de dar una opinión ilustrada. Y ese es el argumento que más vale a la hora de hacer humor de opinión o caricaturas editoriales. Estoy exponiendo mi opinión, es la manera en la que yo hablo, pienso y opino de X o Y personaje y estoy en la absoluta libertad de hacerlo porque en el país donde vivo es un derecho fundamental que tengo otorgado y es el derecho a la libertad de expresión. Bueno, yo no sé, Patricio, si ya alguien se aventuró a sacar alguna conclusión de esta viñeta.
bastante personas, Isabel, Andrés, Daniel, Andrés, que dicen que son las peleas de Twitter, dice que muestran las redes sociales, cómo están hoy en día. Así es. Es Pues un bueno, ring de... muy bien, vamos muy bien y efectivamente ese es el mensaje a transmitir en esta viñeta. Es un ring de boxeo, como lo pueden ver. El ring tiene una forma que todos conocemos, o que por lo menos casi todos conocemos, que es el famoso icono o el logo de esta red social que es Twitter. Es una red social que todos sabemos que es una red de mucho conflicto, donde la gente expresa mucho su inconformismo, sus rabias, sus odios, todo este tipo de cosas, y tenemos un boxeador que está esperando, ¿no?, a que algún retador se suba. De hecho, hay unos guantes colgados en uno de los bastones que rodean este ring de boxeo y bueno, veo que efectivamente le dieron una lecturabilidad bastante favorable. Entonces, bueno, entonces vamos nuevamente entonces ahora sí a nuestra área de trabajo. ¿Y qué les puedo contar? La viñeta por lo general lo que busca es de una manera muy rápida y muy efectiva plasmar o mostrar una situación o un personaje. Yo aprendí a dibujar muy rápido, fue gracias a la práctica y también a familiarizarme con la abstracción que solo la caricatura puede ofrecer. Esto que estoy haciendo en este preciso momento es uno de los primeros personajes cartoon que yo aprendí a dibujar. Y este personaje, de alguna manera, el haber aprendido a dibujarlo de primero, fue el que marcó el estilo de dibujo que a mí me llamaba la atención y que yo quería seguir, que es el estilo cartoon, que es la manera en la que yo mediante un recurso gráfico rápido puedo dar a entender y puedo plasmar un personaje. Pasemos a un siguiente personaje. Y en el mundo de la caricatura, la ventaja es que nosotros podemos romper por completo el molde. Si yo llego a hacer este personaje a partir de esta figura geométrica y le pregunto a las personas que nos están acompañando en este webinar, ¿qué animal es este? Conejo. Indudablemente todos lo van a reconocer, como lo acaba de hacer Patricio. Pero yo Bueno, te pregunto, Leonora Rodríguez dijo que perro. ok, pero todos reconocemos que es un conejo porque tiene las orejas, tiene los bigotes, tiene los dientes pronunciados, tiene la colita en forma de pompón. Bueno, ya había dicho lo de las orejas largas, porque hay toda una serie de características que nos hacen a nosotros reconocer que este es un conejito. Sin embargo, yo le pregunto a Patricio y a todos los que están en el chat en este momento, ¿quién en su vida, aparte de este instante, quiénes han visto alguna vez un conejo con forma cuadrada? Absolutamente ninguno. No existen los conejos cuadrados en el mundo real. Sin embargo, gracias a estos elementos que nos permiten reconocer a este personaje, es que la caricatura tiene esa libertad de plasmar gráficamente un personaje y nosotros lo podemos reconocer, sea por sus formas o sea por las características que tiene. Y muchos caricaturistas de hoy en día, muchos caricaturistas en la actualidad, se aprovechan la facilidad que tiene ahora uno como creador de personajes de hacer personajes cartoon con formas muy extrañas, con formas muy curiosas y que de alguna manera a nosotros nos van a servir para dar a entender que hay un personaje creado. Este personaje que acabo de dibujar, yo creo que todos lo conocen, muy popular en una serie de televisión. Y fíjense ustedes que la forma y el diseño del personaje es mucho más sencillo. Las figuras geométricas que lo comprenden y que lo conforman son muy visibles y aquí lo podemos ver. Es un personaje cuya cabeza tiene forma de triángulo. Entonces, antes los personajes cartoon eran mucho más complicados de hacer. Tenían un procedimiento y un método que los hacían mucho más complicados. Les pongo un ejemplo.
para hacer a este personaje, que voy a dejar que sean ustedes en el chat, que lo adivinen, este personaje tenía todo un método y todo un rigor a nivel de proporciones, a nivel de estructura, de formas, que si tú llegabas a simplemente a equivocarte o a tomar a la ligera alguna de sus formas, pues simplemente este personaje no iba a quedar reconocible. Entonces, este tipo de personajes tenían unas características muy marcadas. Bueno, yo creo que este personaje, para que lo podamos identificar plenamente, hay que darle algo de personalidad, y esa personalidad nosotros la lográbamos cambiando un poco la mirada. Y simplemente con 2 líneas, yo puedo generar en este personaje esa mirada que es tan característica de él y que todos conocemos. Ahí lo tienen ustedes. Este Muchos tipo ya de personas, dirían Bugs Bunny, Bugs Bunny. Oye, pero efectivamente, hay una pregunta muy interesante que te hace Mauri, ¿sí? Mauri Sánchez. Estoy tratando de leértela aquí. Dice, ¿cómo haces para crear nuevos personajes? ¿Los sueñas o solo vas tomándolo como dijiste, por formas y teniendo en cuenta características clave? Esa pregunta que acaba de hacer Mauro, ¿dijiste, Mauri. Patricia? Mauri. Ok, esa pregunta que acaba de hacer Mauri es perfecta para el momento, para el tema que estoy tocando en este preciso momento. Estaba tratando de demostrarles a ustedes que los personajes clásicos tenían un método que los hacían mucho más complejos de hacer, mucho más difíciles de hacer. Hoy en día, y esto se lo digo a Mauri, nosotros podemos encontrar personajes en cualquier parte. Y una forma de crear personajes también es haciendo ejercicios de creación de personajes. Si ustedes me lo permiten, voy a hacer un ejercicio muy sencillo que yo suelo enseñar en los talleres que dicto presenciales aquí en mi país. Y básicamente se trata de crear un enredo. Y esto se lo quiero enseñar específicamente a Mauri y a todos los que están en el webinar interesados en este tema. Yo lo voy a hacer aquí con mi Wacom One, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas con lápiz y papel. Lo pueden hacer fácilmente con lápiz y papel, o lo pueden hacer en su tableta digitalizadora, la que tienen en casa. Básicamente lo que yo voy a hacer es que con un pincel de lápiz, con un brush de pencil que tengo acá en el Clip Studio Paint, lo que voy a hacer es trazar una serie. Ok, esto está un poquito grueso, esto está mejor. Voy a trazar a lo largo y ancho del canvas una serie de líneas sin pensar, en las que voy a subir, bajar, explorar, recorrer todo el canvas, trazando todo tipo de líneas o de formas sin levantar el lápiz del papel, por decirlo de algún modo, y voy a llenar todo el espacio. Voy a llenar todo el espacio, no levanto el lápiz del papel, bajo por aquí, subo, de pronto quiero volver a esta esquina, me vengo por esta parte, termino por aquí y llené todo mi espacio de trabajo con esta línea. Y bueno, una cosa que se me olvidó decirles a ustedes al comienzo de este webinar es que cuando uno trabaja en dibujos humorísticos, en cartoon, en caricatura, uno tiene que de alguna manera volver a sacar ese niño interior que tiene. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esta dinámica, este ejercicio que les estoy mostrando en este preciso momento, es puntualmente jugar a encontrarle formas a las nubes. Y es un juego que muchos hacíamos cuando estábamos niños. Nos acostábamos en el césped, mirábamos al cielo y jugábamos a encontrarle formas a las nubes. Esto es básicamente lo mismo. La diferencia es que aquí lo que voy a hacer es encontrar en esta serie de líneas que hice sin pensar personajes ocultos, personajes que no tenía ni idea de que podía crear. Y aquí es donde viene lo interesante. Entonces, tengo aquí esta serie de líneas a las que voy a bajarles un poco del porcentaje para que podamos ver bien el ejercicio. Y yo, utilizando solamente las líneas de este enredo que acabo de crear, voy a encontrar personajes. Entonces, este es un ejercicio, estimados amigos, esto es un ejercicio no pensado para dibujar bien. De hecho,
rara vez salen dibujos, entre comillas, bonitos de este ejercicio, pero la idea es ejercitar un poco el cerebro, ejercitar un poco la percepción y abrirse un poco a estilos de dibujo que de pronto uno no conoce. Bueno, entonces comienzo. Entonces aquí encuentro algo que bien podría ser un ojo y me voy a tomar la libertad de en su interior marcar la pupila. Acá encontré otra forma que puede servirme para dar a entender que es otro ojo. Aquí acabo de encontrar una línea bastante larga que me puede servir para dar a entender que se trata de una nariz. Bajo por aquí y solamente estoy utilizando las líneas del enredo para generar una barbilla muy pronunciada que sube por acá. Aquí puedo encontrar algo que me sirve para dar a entender que es una oreja. Y aquí toda esta línea que rodea esta figura puede servirme para plasmar lo que sería el cabello. Y voy a cerrar por acá, subo por aquí y lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Pues ya como cerré esta parte, puedo rellenar de negro y fíjense ustedes, en el interior de esta figura hay líneas que me sirven también para dibujar o para dar a entender que hay una boca y unas cejas. Entonces, fíjense ustedes que simplemente utilizando las líneas de este enredo que acabo de dibujar, acabo de encontrar un personaje que no sabía que existía o que inclusive nada tiene que ver con el estilo de dibujo que yo manejo. No se sientan incómodos o frustrados o presionados si tienen dificultades en encontrar estos personajes ocultos. Es perfectamente normal, así como existen personas que tienen piernas y brazos más musculosos que nosotros, también hay personas que tienen piernas y brazos menos musculosos que nosotros. La idea es que con este tipo de ejercicios nosotros vamos entrenando y vamos fortaleciendo ese músculo que es nuestro cerebro y nuestra percepción para crear personajes con mayor facilidad. Existe un fenómeno psicológico que se llama pareidolia y la pareidolia es esa capacidad que tienen algunas personas de encontrar rostros ocultos en distintas partes, en distintas formas, en la calle, en un hidrante, en una grieta en la pared, en las ventanas de una casa, siempre están encontrando rostros. Aquí lo que estamos fomentando es esa capacidad de encontrar figuras. Y bien, cuando yo ya tengo aquí esta figura que encontré, lo único que voy a hacer es, bueno, voy a retirar estas líneas de fondo, solamente me quedo con el personaje y lo que voy a hacer con este personaje es hacer ahora sí un ejercicio en el que voy a mejorar ya con mis conocimientos, con mi experiencia y obviamente con mi criterio como creador y como dibujante, lo que voy a hacer es generar ahora sí a este personaje ya de una manera mejor elaborada, mejor dibujada, dándole ahora sí todos los parámetros estéticos que yo conozco, que yo sé y que yo puedo aplicar en este personaje. Y fíjense ustedes que acabamos de crear un personaje que no teníamos ni idea de que existía y que apareció de la nada en nuestro ejercicio del enredo ilustrado. Básicamente de eso es de lo que se trata, amigos. De salirnos un poco de la zona de confort, hacer un poco de exploración y darnos cuenta de que hay muchos personajes que están allí y que podemos crear. Y básicamente, en respuesta a Mauri, de ahí es de donde viene también mucha de la inspiración para crear personajes nuevos. Otra forma también que uno tiene para crear personajes es utilizar formas aleatorias y darles rostro. De ahí también pueden salir muchos, pero muchos personajes. Espero, Mauri, que te haya quedado claro y si tienes alguna otra inquietud al respecto, estoy encantado de respondértela. Patricio, ¿estás allí? Sí, claro, te estamos escuchando, Okay. continúa, si quieres, es que obviamente después la pregunta la respondes y me imagino que ibas a seguir con tu webinar. Así es, así es. Entonces, como les decía,
dependiendo del tipo de personajes que nosotros queramos crear, básicamente parte todo. Existen ilustradores que son supremamente minuciosos y cuando hacen un personaje procuran que todo esté en su lugar y que todo sea perfecto y que las proporciones estén allí y que, bueno, si le voy a hacer cabello, se note que es cabello. Entonces procedo aquí a hacer algunas tramas, la posición del cuerpo. Bueno, todo ese método muy minucioso a la hora de crear un personaje con todo lo que implica, detalle como los pliegues de la ropa, sombras que se proyectan sobre el personaje, algunas tramas y demás. En el mundo de la caricatura y del humor gráfico, nosotros tenemos una enorme facilidad y es que con pocos trazos nosotros podemos generar y crear formas. Por ejemplo, creo que el ejemplo más fiel que podemos hacer es el siguiente. A nosotros se nos enseñó en la vieja escuela que esto que estoy dibujando aquí es una mano de una caricatura. Están los dedos, están las falanges, están los pliegues, están absolutamente todos los elementos que me hacen a mí reconocer y distinguir que estoy dibujando una mano. Pero sucede que en el mundo del humor gráfico y de la caricatura, esto que estoy aquí haciendo también es una mano y se puede entender como tal a la hora de crear un personaje. La caricatura y las viñetas de opinión y humorísticas tienen esa enorme ventaja. Aquí lo que importa es hacernos entender. Y aquí lo que importa es que de la manera más rápida posible yo pueda dar y mostrar a un personaje que está haciendo algo para nosotros. Y aquí yo acabo de crear en cuestión de segundos un personaje que nosotros podemos identificar qué está haciendo o cómo está vestido o qué sensación puede estar experimentando, qué puede estar sintiendo, y ahí lo tenemos. Y se entiende a golpe de vista. No tenemos que ser tan minuciosos con una ilustración tan elaborada, llena de colores, lleno de detalles. No, a la hora de hacer un dibujo, pues simplemente nosotros lo que tenemos es que elaborar ese tipo de figura. Entonces, voy a poner a interactuar a este personaje. Entonces, yo simplemente lo que hago es, con muy pocos trazos, dar a entender que este personaje está interactuando con otro. Hay una forma muy interesante en la que uno puede lograr que este tipo de ejercicios los pueda uno hacer sin inconvenientes. Basta con presionarse, ok, y aquí vamos a hacer la interacción entre los dos personajes. Tiene que haber algo que los una. Entonces, aquí tenemos a un señor de brazos largos o de brazos cortos, dependiendo cómo se vea, saludando a un dinosaurio de brazos cortos. Entonces, existen distintas formas o técnicas de lograr esto, de lograr dibujar de manera ágil y fluida una figura compleja. Y es presionarse, exigirse a dibujar a X o a Y personaje o a X o Y elemento en el menor tiempo posible, procurando que se entienda. Ese es un ejercicio que yo hago a diario para darme a entender con mis lectores y para asegurarme de que lo que estoy dibujando se entienda. La práctica favorece también mucho eso. ¿Por qué? Porque si alguien en el chat en este momento me dice, Nadim, me gustaría mucho que por favor me dibujaras un paraguas, una sombrilla. Aquí está. ¿Y cómo la dibujé tan rápido? Porque ya yo he dibujado sombrillas antes, porque ya yo sé cuál es la forma que tienen, porque ya yo sé o porque ya yo las he trabajado con anterioridad. Y esa práctica continua de dibujos y de formas es la que va generando dentro de nuestras cabezas todo un banco de imágenes que nos permite
acceder a él en el momento en el que nosotros tengamos que dibujar algo. Y eso hace que el dibujo humorístico y que el dibujo cartoon sea mucho más efectivo. Hay una particularidad con el oficio del caricaturista y del dibujante humorístico como lo que estamos haciendo, y es que tenemos la enorme obligación de saber de lo que estamos dibujando. Y saber de lo que estamos dibujando implica saber de todo. Les pongo un ejemplo. Si a mí de pronto en una viñeta se me ocurrió dibujar una canoa o una lancha pequeña de esas que van sobre el río, entonces yo comienzo aquí a dibujar ese elemento, le doy la forma que yo ya conozco. Vamos a hacer de pronto aquí que está rompiendo las olas, que está desplazándose sobre el agua, genero ese efecto, ¿sí? Perfecto, por aquí voy, algunas líneas que me van a dar a entender que este bote es de madera, y aquí de pronto yo lo que hago es a la persona, vamos a hacer aquí a un hombrecito que está montado sobre el bote, agarrando aquí en sus manos y con las rodillitas plegadas. Y aquí yo básicamente lo que hago es representar que este personaje está remando. Vamos a hacerle algo de ropa. Entonces tengo a este personaje remando acá y de repente se me ocurrió, no sé, en un ataque de creatividad incontrolable, se me dio por hacer esto. Entonces en la parte frontal pongo un aparato, un accesorio, y publico esta caricatura diciendo: muchachos, ¿qué les pareció mi dibujo de una canoa que va desplazándose por el río? Existe la posibilidad, la muy segura posibilidad, de que alguien que está viendo esta viñeta sabe de canoas, sabe de botes, sabe de vehículos que se desplazan por el agua, y me va a decir: este dibujante no tiene ni idea, ese tipo de cosas no las tienen las canoas, no las tienen este tipo de botes, este hombre es un charlatán, no sabe de lo que dibuja, y automáticamente genera un cortocircuito que va a romper la conexión que yo tengo con mi lector. Yo, como dibujante, tengo la obligación de saber de lo que estoy dibujando para que, a pesar de que sea en un estilo tan informal como es el cartoon, transmita de manera cohesionada, de manera coherente lo que quiero dibujar. Si yo voy a dibujar un tren, tengo que saber de trenes. No puedo caer en esa ligereza que me cueste la conexión con mi lector, y es una enorme responsabilidad. No sé, Patricio, si hay alguna pregunta en el chat o si puedo continuar, tú dirás. Sí, hay varias preguntas. Obviamente estoy esperando que termines porque ya vamos a entrar a la recta final del webinar. Obviamente sé que tenemos más contigo, pero para que alcanzaras a terminar la clase sería Es que excelente. es muy poco tiempo para explicar todo, pero me encanta la idea y bueno, me alegra mucho que estén interesados. Ok, dice Nadim, pregunta Emilio Escobar Rincón, dice, tengo una pregunta de pronto un poco alejada del tema técnico. ¿Cómo vendes una caricatura? ¿Cuál es el camino para llegar a los periódicos y a los portales web oficiales? Gracias. Gracias, Emilio. Ok, Emilio, muy buenas tardes y bueno, qué bueno que me haces esa pregunta. Bueno, como yo aquí tengo el control de lo que se ve en la transmisión, voy a compartirte definitivamente la manera en la que yo me aseguro de que mi trabajo tenga visibilidad. Y se trata de esto, se trata de las redes sociales. Las redes sociales se han llegado a convertir
en una verdadera vitrina para nuestro trabajo. Se ha llegado a consolidar como inclusive un punto de atención para esas personas que se acercan a nosotros y que se interesan en nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto, Emilio? Lo que quiero decir es que para que tu trabajo pueda llegar eventualmente a un medio, a una revista, a un portal web, bueno, a cualquier parte, definitivamente tiene que ser compartido en una red social. Tienes que ir construyendo un fandom, tienes que ir construyendo un número de seguidores gracias a tu contenido que se vaya sintiendo identificado hacia ti, que se vaya sintiendo cercano a ti y que se vaya y que esté pendiente de qué vas a subir y de qué vas a publicar en la próxima oportunidad. Jugar un poco con la originalidad, jugar un poco con la calidad de tu trabajo, compartir un poco la visión que tú tienes del mundo con las personas que te siguen y mostrarles y compartirles esa visión que tienes. De alguna manera también favorecer que exista una cercanía entre tú como artista y la gente que te lee. Generar dinámicas, hacer encuestas, preguntarle a tus seguidores qué opinan de este tema, qué les gustaría que dibujara en la próxima, o como yo alguna vez hice, generar de pronto dinámicas, concursos o juegos en los que yo hacía un dibujo cualquiera y simplemente le decía a la persona que veía el dibujo, construye sobre este dibujo que estás viendo un texto y al texto más original yo le obsequio un dibujo gratis, por poner un ejemplo. Todo ese tipo de dinámicas, todo ese tipo de juegos hacen que la gente se sienta cercana a tu trabajo y estén interesados en saber qué va a suceder. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de octubre, ustedes saben que se realiza una dinámica muy famosa que se llama el Inktober. Entonces procuré que mi Inktober fuera de un tema interesante. Entonces el tema era asesinos en serie. Entonces cada día había que dibujar un asesino en serie y yo no solamente lo dibujaba, sino que explicaba un poco quién era, qué era lo que hacía, temas muy interesantes que hacían que más y más personas se acercaran a mi trabajo. ¿Y por qué te estoy contando todo esto, Emilio? Porque sucede que entre esas personas puede haber alguien que conozca a otro alguien que pueda darte trabajo o que pueda facilitar que tus dibujos sean vistos en algún otro lugar y te contacte y te diga, Emilio, me gustó mucho tu trabajo, me gustó mucho esta rana que dibujaste junto a un gato y quisiéramos contar con tus dibujos para este portal web o para este proyecto. Es una cuestión muy de paciencia, de mucha perseverancia, pero se puede lograr, Emilio, se puede lograr. Lo que sí te digo, y te lo digo con todo el respeto, es no hay una ruta fácil, no hay una fórmula mágica, no hay un camino corto para esto. La única forma en la que tú puedes lograr esto es trabajando, es perseverando, procurando subir un contenido mínimo, si estás empezando, mínimo un contenido diario. Y eso es un mensaje que también, aparte de Emilio, le quiero dar a todas las personas que me están acompañando en este momento en el chat. Esto es de práctica, esto es de perseverancia y de constancia. Si ustedes quieren dedicarse por entero al dibujo, a la ilustración, a la caricatura, esto es una cuestión de entrega total. Es una cuestión de entrega absoluta en la que tienes que dibujar todo el tiempo, tienes que dibujar todos los días y bueno, eh, puntualmente ir logrando esa conexión con la gente que te ve. Súper, súper bien. Gracias, Nadine, por la respuesta. Creo que si hay más preguntas y dudas, por favor, puedan hacerlas ahora. Si no, obviamente, con todo gusto nos la pueden compartir más adelante en las redes sociales de Wacom o de Nadim para hacérselas llegar. Vamos a tener este webinar obviamente retransmitido en nuestros canales, obviamente, de Nadim y de Wacom, obviamente, que estamos súper contentos de tenerlo. Y obviamente, Nadim, ya no nos contaste mucho de lo que es Wacom One, cuál fue tu experiencia, la recomiendas, no, qué encontraste novedoso, porque este producto tiene varias cosas nuevas, incluso el hecho de que
puedas trabajar con tu Android, tu teléfono Android, que eso creo que es algo súper novedoso para todos los chicos que les gusta conectividad, flexibilidad, moverse, andar por todos lados trabajando, agarrando inspiración en cualquier parte donde a veces no necesariamente nace en sus estudios, ¿no? Entonces el producto se puede conectar directamente a tu teléfono celular y pueden empezar a trabajar y crear. So, cuéntanos, Nadine, ¿cómo fue esta experiencia? Definitivamente, creo que lo dijiste, lo dijiste prácticamente todo, Patricio, pero sí, definitivamente ha sido, bueno, tengo que comenzar desde el principio, discúlpame, pero yo tengo que comenzar desde el principio. Yo trabajo arte digital y yo hago mis caricaturas digitales desde hace aproximadamente unos, yo me atrevo a decir unos 10 años, tal vez, más o menos. Mi primera tableta digitalizadora precisamente fue una Wacom. En aquel entonces fue la Intuos 4. La Intuos 4 fue mi primera tableta digitalizadora y yo pude encontrar en esa herramienta todo un mundo de exploración hacia lo que era la dinamización de mi trabajo. ¿A qué voy con esto? Las tabletas digitalizadoras me hicieron una persona mucho más rápida y mucho más eficiente a la hora de hacer mis dibujos. ¿Por qué? Porque ya no tenía que depender de un escáner, ya no tenía que depender de tantas otras cosas que necesitaba para que mi trabajo llegara al escritorio de mis jefes o de mis clientes. Entonces, dicho esto, encuentro en este nuevo producto que es la Wacom One una facilidad enorme porque todos los que me conocen saben que a mí me gusta mucho trabajar en Intuos. A mí me gusta mucho dibujar aquí debajo y tener la vista fija en la pantalla. No había trabajado mucho, aunque las he probado obviamente, pero no tengo una Cintiq ni nada de esto. Y caramba, Patricio, con la Wacom One tuve la oportunidad de poder disfrutar de un producto casi que con las mismas características y facilidad y accesibilidad de una Cintiq con un precio mucho más económico, sin tantos cables, con una excelente respuesta, con una excelente resolución en su pantalla, con un precio mucho más al alcance de todos. Ahora, hay que decirlo, Wacom para mí nunca ha sido un juguete, Wacom para mí nunca ha sido un lujo, Wacom para mí es lo que es una herramienta de trabajo y la Wacom One para mí se ha convertido de verdad en una herramienta muy efectiva de trabajo. Es ligera, es liviana, es cómoda, me encanta que su lápiz sea liviano, sea ligero, no tiene baterías internas, no las necesita, tiene sus puntas de repuesto. De verdad que es un producto que me ha ayudado mucho a ser aún más rápido, a poder mirar de manera muy inmediata el trabajo, muy intuitiva gracias a sus niveles de presión. Y bueno, no hay que desconocer eso, esa compatibilidad que tiene con los dispositivos móviles como los teléfonos y todos los sistemas operativos como Android, es una ventaja enorme porque puedo tomar apuntes o hacer bocetos rápidos directamente en mi celular, quedan allí guardados, listos para ser digitalizados y convertidos en ilustraciones mucho más ambiciosas después. Así que si alguien de los que nos está acompañando en este momento en el chat tiene alguna inquietud o algún comentario que hacer, bueno, más que nada inquietud, porque es un producto más que nada nuevo acerca de la Wacom One, Patricio, me tomo la libertad y el atrevimiento de contáctenme, por favor, síganme en mis redes sociales, escríbanme, que yo con mucho gusto despejo cualquier inquietud que puedan tener y compartirles de manera mucho más concreta mi experiencia en cada uno de sus apartados. Y aquí también quiero darles esta primicia. Ya viene en camino este video que voy a lanzar para ustedes en el que voy a hacer un unboxing para que puedan ver todo lo que tiene esta Wacom One. Obviamente aquí la tengo, pero este video lo tengo aquí guardadito, así que pendientes que muy pronto en mis redes sociales lo van a poder ver para que sepan todo lo que incluye la Wacom One.
Muy bien, gracias Nadim. Y luego, bueno, ahora que estás dando sorpresas para todos nuestros chicos que están en el webinar, atentos, vamos a tener obviamente una preventa especial en Latinoamérica, obviamente en Colombia y en los demás países donde nos están acompañando, donde van a poder o tener la oportunidad de poder comprar este nuevo producto que mencionaba Nadim, Wacom One. Va a haber síganos solamente en nuestras redes sociales para que estén al tanto. Les digo esto porque es un excelente producto, como comenta Nadim, que obviamente les va a ayudar a crear y ser productivos y cambiar básicamente su vida en términos de profesionales. Pues muchas gracias, Nadim. No sé si quieras agregar algo más. Nos quedan Eh, 5 últimos minutos. sí, Agradecer a todos nuestros webinar followers, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en tus redes sociales, Wacom en español, por favor, Nadim Comics, y obviamente que estén pendientes que vienen otros webinars contigo y obviamente próximamente en febrero viene Natalia Tafarel, entre otros, ese retoque digital, entre otros webinars que vamos a tener. Entonces, estén al pendientes que tenemos más que ofrecerles a ustedes clases. Gracias, Nadim. bueno, pues Patricio, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. No me esperaba que esta hora se fuera a pasar tan rápido. Definitivamente tenemos todavía mucho de qué hablar. Por mí, encantado, Patricio, de volverte a acompañar en una nueva sesión de este webinar. Por supuesto que sí. Me gustaría mucho poder interactuar con los seguidores y con las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Y bueno, como de sorpresas estamos, quiero comprometerme con algo, Patricio, si me lo permites. Sí, claro. En una próxima oportunidad, en nuestra próxima sesión juntos, vamos a hacer un ejercicio de desarrollo de una viñeta, y aquel que nos comparta sus trabajos, sus trazos, sus bocetos, sus viñetas, me comprometo a obsequiarle un dibujo personalizado completamente gratuito a nombre de Wacom y de este servidor de ustedes, Nadim Comics. ¿Qué te parece, Patricio? Excelente. Vamos a estimular la participación de nuestros seguidores y vamos a dibujar juntos. ¿Qué te parece? No, excelente. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Nadim. Estaremos al pendiente del próximo webinar. Y obviamente, como dice Nadim, síganos en nuestras redes sociales de Wacom, de Nadim Comics, que tenemos más que ofrecerles, obviamente, y conocimiento, arte y obviamente inspiración, que es lo que estamos buscando siempre aquí con estos Wacom webinars. Muchas gracias, Nadim. Muchas gracias a Bueno, todos. pues muchas gracias a todos los que me acompañaron y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Gracias, chicos. Hasta luego.